nuevamente de tuapoyoweb.com. Hoy vamos a ver una utilidad de Windows que se llama puntos de restauración, ¿sí? ¿Para qué sirve? Imaginemos por un momento que hicimos alguna actualización, instalamos algún software, actualizamos algún driver, algún firmware, etcétera, etcétera. Y nuestro equipo después de esto empezó a comportarse de manera errática, ¿sí? Empezó a dar fallos, empezó a lanzar errores, se reinicia solo, etcétera, etcétera. Nosotros podemos, gracias a estos puntos de restauración, echar el tiempo atrás y devolverlo al estado donde nosotros sabemos que él está funcionando de manera correcta. Estos puntos de restauración pueden ser de forma manual o de forma automatizada. Es decir, de forma manual yo podría hacer en este momento, sabiendo que mi equipo está en buen estado, de forma previsiva, yo hago un punto de restauración por si sucede algo futuro. Los automatizados generalmente los hace Windows por sí solo, donde por ejemplo cada vez que ellos van a hacer alguna actualización de peso de cierta envergadura, ellos crean un punto de restauración de forma automática justamente para evitar que si suceda algún fallo, algún corte de luz, algún corte de electricidad, ellos puedan volver atrás y no pasa nada. Entonces, vamos a ver cómo podríamos crearlo, ¿sí? Por primero tendríamos que ir aquí a la lupita, a la búsqueda, a la función de Cortana y vamos a escribir restauración, ¿sí? Entonces fíjense que aquí él me lanza crear un punto de restauración. Esta es una de las formas. La otra manera de llegarle a esa opción es mediante un atajo del teclado, apretando al mismo tiempo la tecla Windows y la tecla pausa. Esto nos va a abrir una ventana con toda la información de nuestro sistema operativo, ¿sí? Aquí a mano izquierda vamos a ver una serie de opciones. Vamos a irnos a la que dice configuración avanzada del sistema. Esto nos va a abrir una nueva ventana y en la pestaña que está en el medio que dice protección del sistema, esa es la que nos interesa, ¿sí? Esta es la que vamos a trabajar. Momentáneamente lo voy a cerrar para mostrar el otro método, ¿sí? Otra manera de llegarle aquí y es mediante alguna ventana que tengan abierta de alguna carpeta, ¿sí? Vamos a ir a donde dice equipo y vamos a darle clic derecho, ¿sí? Sobre dice equipo, le doy clic derecho. Bajamos hasta donde dice propiedades, la última opción que aparece aquí, y nos va a abrir la misma ventana que vimos hace un segundo. De igual manera nos vamos a configuración avanzada y llegamos a la pestaña del medio, que es la que nos interesa, ¿sí? Entonces esta trae como que tres secciones, ¿sí? Una que es restaurar el sistema, es cuando ya tenemos un punto de restauración y ha sucedido algún fallo, entonces yo podría restaurar el sistema a un punto atrás. La otra que es configurar los puntos de restauración. Vamos a meternos aquí un segundo para que lo vean. Y entonces fíjense que él abre una nueva ventana y tenemos dos opciones prácticamente. Uno, o es activamos por completo los puntos de restauración o los deshabilitamos, ¿sí? En esta segunda parte vamos a ver lo que es el porcentaje que nosotros le vamos a dar de almacenamiento en nuestro disco duro destinado única y exclusivamente a lo que son los puntos de almacenaje, ¿sí? Yo puedo ir variando dependiendo de la capacidad de mi disco duro y el riesgo que yo quiera tomar para guardar esa información. Y esta última opción que habla sobre eliminar todos los puntos de restauración. Me preguntarán de repente por qué eliminar los puntos de restauración si es como un respaldo de nuestra máquina. Fíjense, puede suceder que así como esto es una bondad, también es un peligro. ¿Por qué? Si nosotros tenemos nuestra máquina infectada con algún virus, algún malware, algún troyano, alguna cosa de esta, ¿sí? Ellos también se aprovechan de esta vulnerabilidad que tiene el sistema, porque nosotros entonces empezamos a eliminar el software malicioso, juramos que ya lo eliminamos y viene el virus y busca esos puntos de restauración, echa el tiempo atrás de forma clandestina para el usuario sin que se dé cuenta y volvemos a estar infectados. Entonces pareciera que nunca terminamos de eliminar el virus y lo que está haciendo es justamente este ciclo vicioso de aprovechar los puntos de restauración. Entonces eventualmente, a veces dependiendo de la situación que tengamos, es bueno deshabilitar los puntos de restauración y eliminar todos los que tengamos, porque de aquí se aprovechan esas personas con malas intenciones. Y lo otro que sería, bueno, justamente crear un punto de restauración. Yo me meto aquí, le vamos a poner un nombre representativo, porque después necesitamos saber a qué fecha acudir, y esa descripción nos va a aparecer en el almanaque, ¿sí? Entonces, para este simulacro, nosotros vamos a abrir una pequeña máquina virtual
en VMware Workstation para simular el proceso por completo, porque no lo hago desde la máquina directamente, porque como al restaurar los puntos de restauración, valga la redundancia, al echar el tiempo hacia atrás, él me va a pedir a juro que reinicie la máquina, y lo que quiero es que vean el proceso por completo, porque si lo hago desde aquí, al reiniciar se va a parar la grabación. Entonces, para no hacer la pausa y que vean ustedes cómo es el proceso completo, que de verdad es bastante sencillo, lo voy a hacer desde una máquina virtual, ¿sí? Entonces vamos a simular la instalación de dos software, echamos el tiempo atrás y vemos cómo se restaura el equipo. Algo importante que nos suelen consultar con respecto a esto es qué pasa con la información, ¿sí? Supongamos el caso de que yo hice unos documentos esta semana, hago una restauración de hace un mes atrás, ¿sí? ¿Qué va a pasar con toda esa información que yo modifiqué? Fíjense, todo lo que son modificaciones de documentos, de datos, no se altera, no se toca. Eso va a quedar ahí tal cual como usted lo tenía. Lo que sí va a tocar la restauración del sistema son todas aquellas instalaciones, actualizaciones o software que hayan podido modificar la configuración del equipo, más no la data que él alberga, así que él tiene guardada. Entonces, esto es importante para que lo tengan en consideración. Como ya les mencioné, cuando hacemos una restauración, él necesita, juros sí porque sí, reiniciar el equipo. Entonces, fíjense que es lo primero que vamos a hacer. Estando en este equipo, hacemos el mismo proceso, ¿sí? Nos metemos en la lupa o las opciones de búsqueda de Windows y vamos en primera instancia a crear un punto. Como es una máquina virtual, bueno, obviamente esto va a funcionar un poquitico más lento de lo habitual. Le estamos quitando recursos al equipo host. Así que puede que haya pedazos que adelantemos, ¿sí? Muy bien, entonces el primer paso, fíjense que en este equipo, como está recién instalado, él no trae habilitada la opción de los puntos de restauración. Entonces vamos a primero que todo habilitarlo. Vamos a ir a configuración, fíjense que lo trae desactivo. Fíjense también que ocupa 0 byte al estar desactivado. Vamos a activarlo, ¿sí? Vamos a darle un porcentaje. Esto es prudencial según lo que ustedes consideren. Vamos a darle un 10%, ¿sí? Ok. Vamos a darle aplicar y vamos a darle aceptar. Entonces, a partir de aquí yo puedo crear puntos de restauración. Muy bien. Entonces, vamos a ponerle antes de 3 puntos suspensivos, simplemente para saber de que en este momento yo sé que mi equipo está perfecto, no tiene ningún software ni nada por el estilo que pueda alterar el funcionamiento del mismo. Ahora lo que vamos a proceder apenas termine es instalar un software para hacer el simulacro y después volver el tiempo atrás, ¿sí? Muy bien, una vez terminado, fíjense que me lanza una ventana diciendo que se creó correctamente. Vamos a decirle cerrar y vamos a decirle aceptar. Entonces, fíjense, vamos a hacer la instalación de este software, ¿sí? Camello, que es un aplicativo que ya vimos en videos pasados que lo que hace es permitirme crear programas portátiles. De todos modos, les voy a dejar el link por aquí por si están interesados en ver ese video, de saber cómo se trabaja con esta herramienta para que lo puedan observar. Entonces, esto simplemente lo que voy a hacer es instalarlo y hacer el simulacro de que, bueno, fue esto justamente lo que me dañó el equipo, ¿sí?
Muy bien, entonces una vez instalado el software, vamos a hacer otro punto de restauración, nada más que por temas didácticos, para hacer el ejemplo lo más completo posible. Y vamos a instalar un segundo software, ¿sí? Para que vean más o menos un escenario más completo. Ya tenemos instalado Camello. Vamos a crear un punto de restauración. Instalamos después WinRAR, un programa mucho más breve en su instalación. Vamos a decirle crear. Aquí ponemos Camello, que era la aplicación que instalamos recién. Claro, si lo escribe bien. Le decimos crear. Esperamos unos segundos. Muy bien, entonces ahora procedemos a instalar el WinRAR. Y vamos a cerrar Camello mientras tanto, que no me interesa trabajar con él ahorita. Damos los permisos administrativos, le decimos a Windows que sí, que nos deje instalar. Muy bien, entonces listo. Por último, aunque lo hemos debido hacer al principio, voy a simular que voy a crear un documento, ¿sí? Un documento cualquiera. En este caso vamos a hacer un TXT con un ejemplo. Aquí. Ok, abrimos el documento TXT y le guardamos una información, lo que sea. Okay. Le decimos guardar. Sí. Ok, entonces ahora vamos a lo que nos interesa, ¿sí? Vamos a restaurar. Vamos a suponer de que algo pasó con mi equipo y quiero remediar la situación. Entonces nos metemos en restaurar el sistema. Él va a hacer un escaneo ahí rápidamente, nos da la bienvenida. Le decimos siguiente. Entonces fíjese lo que sucedió. Él nos va a mostrar un calendario con los puntos de restauración disponibles que él tiene. Entonces, fíjense que este fue el antes de, cuando lo hicimos por primera vez, que no habíamos instalado absolutamente nada. Y luego este segundo punto de restauración, que fue cuando ya habíamos creado Camello. Supongamos de que yo instalé Camello, no hice punto de restauración, pero yo sé que este punto sí me sirve porque en este momento la máquina estaba funcionando perfectamente bien. Entonces, yo aquí le puedo poner, por ejemplo, fíjense que me habilita un botón de detectar los programas afectados. Es decir, si yo vuelvo atrás a ese punto, ¿cuáles son los programas que voy a dejar de tener en mi equipo? Él hace una lectura completa de ese punto de restauración para después hacer el resumen final. Que él me muestra cuáles serían los programas aquí afectados y abajo la descripción de los drivers o controladores que se pueden ver disminuidos, se pueden desinstalar si hacemos esta restauración. Entonces vamos a darle cerrar, vamos a seleccionar esta opción y vamos a decirle siguiente, ¿sí? Vamos a decirle finalizar. Le decimos que sí, nos dice que una vez iniciado el proceso no puede interrumpirse. Lo otro, si lo estamos haciendo desde un laptop, es prudente que lo tengan con cargador para evitar que se les apague a mitad de camino, porque puede afectar el hecho de que se quede la restauración truncada por alguna cuestión y después entonces sí vamos a tener un fallo dentro de nuestro sistema operativo por otra índole, ¿sí? Vamos a decirle que sí.
Muy bien, una vez finalizada la restauración, nos debería salir un mensaje como este si se completó correctamente, como es el caso, o si presentó alguna falla. Nos dice finalmente que bueno, la fecha de la restauración y la hora en que se hizo. Y los documentos no fueron afectados. Entonces vamos a ver, le decimos cerrar. Vamos a ver el documento, de si es verdad que no lo tocó. Fíjense que aquí está guardado, muy bien. Esto permanece aquí porque son los archivos ejecutables. Vamos a verificar ahora si en realidad están instalados todavía, sí o no. Y perfecto, fíjense que no sale como instalado ni el WinRAR ni el Camello, a pesar de que Camello no aparecía como en los puntos de restauración como un programa afectado. Fíjense que aquí ya no lo tenemos instalado. Entonces con esto nos podemos evitar muchos dolores de cabeza a la hora de que nuestros equipos estén respaldados o no. Bueno, espero que les haya gustado. Cualquier duda o pregunta o sugerencia nos las pueden dejar en los comentarios. Espero que verlos en un próximo episodio.